Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de fundamentos de programación y el día de hoy vamos a hablar un poquito de manera más extensa sobre algunos operadores, principalmente como el trabajar con algunas operaciones complejas con ellos. Para ello, a veces cuando lo explicamos directamente en el lenguaje de programación nos cuesta un poquito de trabajo entender cómo funcionan, por lo que haremos un pequeño, ¿cómo decirlo? Una pequeña parada en una hoja de cálculo, en este caso es una hoja de cálculo de Google, para poder comprender el comportamiento de algunos de ellos. Y para empezar, voy a agarrar esta columna y voy a colocar algunos números. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Probablemente hubiera sido mejor rellenar las series, pero bueno. Vamos a colocarle N. Bien, lo primero que tratemos es un poquito más sobre el módulo. ¿Qué es el módulo? Regularmente en un lenguaje de programación lo vamos a ver de la siguiente manera. Digo, aquí tengo un código de Java, pero me va a servir precisamente para mostrarles. No voy a ejecutar este código, simplemente es para anotarlo. El módulo regularmente se escribe de la siguiente manera. Tienen ustedes una variable regularmente de tipo entera. Voy a colocarle int módulo. No le hagan caso al demás código, nada más quiero que chequemos unas cosas. Vamos a suponer que n va a tener el módulo de 10 entre 2. ¿Cuál va a ser la respuesta? El módulo siempre nos va a traer el residuo de la división. Si yo divido 10 entre 2 me da 5, ese es el cociente. Pero ¿cuánto me quedó en la resta? Pues 0. Así que en este caso n va a valer específicamente 0. ¿Qué pasa si después hago el módulo de, por ejemplo, en lugar de 10 módulo de 2, 10 módulo de 3? Bien, 10 entre 3 me va a tocar a 3. 3 por 3 son 9. 10 menos 9 va a ser 1. Ese 1, lo que me quedó de la resta de la división, va a ser el resultado que va a guardarse en n. En este caso va a ser el número 1. Un último ejemplo aquí con código. Vamos a hacer el módulo de 4. 10 módulo de 4 me va a dar 2. ¿Por qué? 4 por 2 son 8. 10 menos 8 son 2. Acuérdense que siempre va a ser la resta. Entonces aquí vamos a tener el número 2. Así es como se realiza en Java, pero a veces necesitamos verlo un poquito más gráfico. En una hoja de cálculo, en la mayoría, la función módulo es sustituida por el residuo. Es decir, hay una función que se llama residuo, que es la que nos ayuda precisamente a manejar el módulo. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a suponer que yo quiero hacer el módulo de 2. Y voy a sacarle el módulo de 2 a todos estos números, estos 15 números. Entonces voy a colocar igual residuo y me voy a pedir el dividendo. Es decir, el dividendo es el primer número que tenemos antes de aplicar la división. Entonces aquí yo voy a colocar el 1. Y luego el divisor, que sería el segundo número después del operador módulo, entre que vamos a estar dividiendo. Entonces para este ejemplo yo voy a colocar 2 porque quiero trabajar con el módulo de 2. Y 1 módulo de 2 me va a dar 1. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan de sacar la división, pues le va a tocar la primera parte a 0. No me voy a ir a la parte decimal. Simple y sencillamente en 1 no cabe ninguna vez el 2. Por lo tanto tendría que colocar un 0, el punto decimal, y luego realizar lo siguiente de la división. Pero en este caso, al no caber, prácticamente el número pasa
tal cual. Ahora voy a copiar la función y la voy a pegar en las demás celdas para que veamos los demás módulos. Y aquí pareció algo muy divertido. Te fijan que va 1, 0, 1, 0, 1. ¿Por qué será? Bien, 2 módulo de 2, 2 entre 2 me da a 0. Entonces ya no hay nada que restar. Luego, 3 módulo de 2 me va a dar 1. ¿Por qué? 3 entre 2 me va a 1 de cociente. 3 menos 2 me va a dar 1. ¿Sale? Luego tenemos a 4. 4 módulo de 2. ¿Por qué es 0? 2 por 2 son 4. 4 menos 4, 0. No me quedó nada. Vamos con 5. 5 módulo de 2. Entonces de nuevo, 2 por 2 son 4. 5 menos 4 me va a dar un 1. Y ahí queda. 6 módulo de 2. Tenemos 3 por 2. Bueno, 2 por 3 son 6. 6 menos 6 me va a dar 0. Y si lo han notado, siempre se va intercalando el 1 con el 0. Y simple y sencillamente, a veces me sobra 1, a veces me sobra 0. O no me sobra nada. Eso es lo que pasa cuando hacemos módulo de 2. De hecho, podemos comprobar que cuando coloco 10 módulo de 2, yo determiné que quiera 0. Acá también me da 0. ¿Qué pasa si aplicamos el módulo pero de 3? De hecho, bueno, vamos a cambiarlo aquí para que se vea un poquito mejor. Más parecido va a ser n módulo de 2. Así se parece más a lo que hemos estado haciendo, donde n va a ser los valores que pueden ir desde el 1 hasta el 15. Ahora vamos a hacer con el módulo de 3. ¿Qué nos dará? Bien, vamos a colocar y vamos a colocar nuestra función. Va a ser igual a residuo n, 3. La primera vez me da 1 porque no puedo dividir 1 entre 3, entonces pasa directo. La segunda vez también me va a dar 2 porque no puedo dividir entre 2, pasa directo. Pero la tercera vez sí me tiene que dar 0. Vamos a ver si es cierto. Veamos la fórmula y la pegamos. Y ahora aparece otra cosa bien divertida. Tengo 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Porque cada vez que llegamos a un múltiplo de 3, en este caso 9, 6, 3, 12, 15, pues me va a dar el 0. Y en todos los demás simplemente voy a tener los residuos o lo que no pude restar. Así que ahora tenemos esta secuencia. N módulo de 4. Vamos a ver qué pasa con 4. Entonces colocamos residuo, 4. Ups, puse un punto en lugar de una coma. Ahí está. La primera me va a dar 1, la segunda me va a dar un 2, luego un 3, pero en el 4 va a llegar a 0. Y ahí lo tenemos. ¿Por qué? Por ejemplo, 3 entre 4, pues no me toca nada, me toca 0. Me queda el 3 tal cual. Y luego 4 entre 4, pues me da a 0, se queda con el 0. 5 entre 4 me da 5 menos 4, me da un 1. Acuérdense que siempre es el residuo de la división. De tal manera que ahora tenemos esto. Y no sé si acaban de notar un patrón. Cuando aplicamos el módulo sobre una sucesión de números por un cociente cual sea, siempre voy a llegar a un número anterior a ese cociente. Por ejemplo, en el caso del 2, los únicos dos números que voy a tener disponibles va a ser 0 y 1. Nunca llego al 2. Para 3 voy a tener disponible 0, 1 y 2. Pero no voy a llegar al 3. Para el 4 voy a tener 0, 1, 2, 3 y hasta ahí.
¿Qué va a pasar si yo hago modulación entre 5? Pues voy a tener números desde el 0 hasta el 4. Si hago modulación con el 6, voy a tener números desde el 0 hasta el 6. Y así sucesivamente. De hecho, yo me puedo dar cuenta que incluso si hago módulo de 9, n módulo de 9, ups, me faltó la función, residuo, y el divisor va a ser el 9, voy a notar que voy a llegar hasta números, hasta el 8, porque es hasta el número que estoy modulando o hasta el número en el que estoy haciendo la división menos 1. ¿Sale? Son de las cosas interesantes que tiene módulo. Módulo tiene muchas aplicaciones, aparte de saber si un número es divisible entre otro. Por ejemplo, está claro que siempre que queremos saber si, por ejemplo, algo es divisible entre 2, su residuo me tiene que dar 0. Su módulo me va a dar 0. Si yo busco si algo es divisible entre 3, pues su módulo me tiene que dar 0. Si yo busco que algo sea divisible entre 4, pues su módulo también me debe de dar 0. Y así sucesivamente. Aunque regularmente usamos mucho el módulo para esta parte, también nos puede ayudar a hacer secciones o, por así decirlo, secuencias de números. ¿Sale? Entonces ahí tenemos un poquito sobre cómo funciona el módulo. Colocarle un poco de color para que se note. Bueno, no es como si yo colocara muchos colores, ¿verdad? Pero se tiene que notar. Ahí está. Vale. Ahora, otra situación con la que a veces tienen problemas todavía es con los operadores lógicos. Los operadores lógicos son y, or y not. ¿O no? Bueno, or en inglés o regularmente. No o negación, cualquiera de ellos. Yo les decía en un video, con el i, todos los elementos involucrados tienen que ser verdaderos para obtener un resultado verdadero. Con el o, con que al menos uno de los elementos sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Y con la negación, simplemente, al aplicarla cambia lo que es verdadero a falso y lo que es falso a verdadero. Entonces también voy a hacer un pequeño ejercicio para reafirmar esta situación. Por ejemplo, vamos a colocar dos elementos. Vamos a subirle un poquito más, hasta aquí. Y en la 20 voy a escribir. Vamos a suponer que tenemos una comparación 1 y otra comparación 2. ¿Por qué pongo comparación 1 y comparación 2? Porque realmente lo vamos a hacer o sobre comparaciones o sobre booleanos. Entonces vamos a suponer, no sé qué comparación sea, pero vamos a suponer que la primera comparación tiene como valor de verdadero. Voy a colocar que es verdadero. Y que la comparación 2 también es verdadera. Luego en el segundo caso, la comparación 1 sigue siendo verdadero, pero la comparación 2 va a ser falso. Luego, en la comparación 1 vamos a tener a falso, la comparación 2 vamos a tener a verdadero. Bien, aquí sería, sí, la comparación 2 tendríamos a verdadero, acá también sería falso y aquí también sería falso. Si yo aplico una operación y, por ejemplo, donde sería comparación, este símbolo, doble ampersand, comparación, vamos a colocarle los números, ¿qué resultado voy a tener?
Bien, recordemos que con el operador y, que es este, siempre voy a tener el resultado verdadero cuando ambos sean verdaderos. Pero si no confían en mí, pueden ocupar la función y, que también tiene las hojas de cálculo. La primera expresión es primera comparación, la segunda expresión, la segunda comparación, y así está. Pues, por ejemplo, como en este caso comparación 1 y comparación 2 son verdaderas, el resultado es verdadero. Para todo lo demás va a ser falso. ¿Por qué? Aunque uno sea falso, el resultado va a ser falso. Esta es una operación y. Ahora, ¿cómo funciona la OR? Bien, la comparación o OR se parece al anterior, pero en lugar de utilizar ese símbolo, utiliza este otro símbolo, que son las pipes. Regularmente para escribirlo pueden usar el Alt Grant y la tecla que está al lado del 1 o incluso el mismo 1, pero a veces con Shift. Ahí ya depende. En un O, con que al menos uno de los elementos sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Podemos comprobar de nuevo colocando las respectivas comparaciones. Y vamos a notar que solamente en un solo caso el resultado es falso. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque en todas las demás al menos existe un verdadero. Ahora, ¿cómo funciona el not o cómo funciona la negación? La negación, todo lo que entre, si es verdadero, pasará a ser falso. Y si es falso, será verdadero. Regularmente utilizamos este operador. Entonces yo aquí voy a negar la primera comparación. Entonces voy a colocar de la siguiente manera: no comparación. Y si mi memoria no falla, pues con un no y le damos el valor que queremos negar. Notan que aquí, como era verdadero, acá pasa a ser falso, y aquí donde es falso pasa a ser verdadero. Pero todavía algunos de ustedes batallan un poquito. Bueno, ¿y cuándo voy a ocupar este tipo de operadores? Regularmente los ocupamos cuando queremos establecer condiciones más complejas. Por ejemplo, necesitamos que Juan tenga credencial y sea mayor de edad. Entonces ese y que acabo de mencionar son las dos comparaciones. La primera comparación es la evaluación de si tiene credencial y la segunda comparación es mayor de edad. Entonces de esa manera lo unimos. Cuando yo les menciono tienen que entregar su programa hecho en Java y aparte me van a entregar o diagrama de flujo o pseudocódigo. Ese o implica que o es el diagrama o puede ser también el pseudocódigo. ¿Me podrían entregar ambos? Claro que sí, y también se los voy a calificar, pero yo les estoy pidiendo al menos uno de los dos. Entonces son maneras en las que podemos aplicar. Cuando queremos saber si dos números o dos elementos son iguales o son diferentes, en fin, cuando tenemos dos comparaciones involucradas, es cuando vamos a ocupar propiamente los operadores lógicos. Bien, aquí ya vimos un poquito más de cómo funcionan ellos. Y también ya vieron qué símbolo es el que se ocupa. Vamos a colocarlo aquí. Hoy como que no se ve mucho, ahí se ve más. Y de esa manera lo podemos ver. Ahora, vamos a seguir abordando entre los operadores y un poco con las comparaciones, porque también tiene que ver con esto. Para esta vamos a hacer ahora un pequeño diagrama. ¿Dónde estás, Día? Ok, vamos a continuar, así que voy a hacer un pequeño diagrama. Este programa va a tratar de resolver algo que se llama la prueba Fizzbuzz.
FISBOSS es una prueba que se hace de programación en algunas empresas para saber si tienes lógica de programación. Si no pasas esta prueba, pues se intuye que no puedes entrar a algún puesto. Pero no lo teman, para empezar ya no es tan popular porque, bueno, al menos entre las empresas no es popular porque medio mundo ya sabe cómo va la prueba y mucha gente se la memoriza. Sin embargo, me va a ayudar para ilustrar este ejemplo. La prueba FISBOSS dice lo siguiente, que deben de pedir un número entero y hacer lo siguiente. Si el número es múltiplo de 3 y de 5, deben de imprimir la cadena FISBOSS. Si solamente es múltiplo de 3, FIS, y si solamente es múltiplo de 5, BOSS. En caso contrario, si no cumple con ninguna de las dos, simple y sencillamente se coloca tal cual el número que se haya entregado. Entonces vamos a comenzar colocando inicio y voy a darle la bienvenida. Bienvenido a este programa sobre FISBOSS. Voy a necesitar algunas variables. En este caso voy a hacer una operación donde voy a guardar al número n, entonces entero n, y voy a ocupar dos booleanos. Recuerden que los booleanos pueden o no ir, pero booleano yo los ocupo para que sea más claro el código. Entonces voy a colocar que el primer booleano va a ser mul3 y el segundo booleano va a ser mul5. Así que cada uno va a almacenar si el número es múltiplo de 3 o múltiplo de 5. Voy a pedirle al usuario el número n. Dame un número. Y lo voy a guardar en n. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. No es algo que no hayamos hecho anteriormente. Bien, algo interesante, voy a regresar tantito acá, es que si ustedes se fijan, cuando un número es divisible entre otro, por ejemplo, cuando 3 módulo de 3, yo voy a notar que el residuo va a ser 0. 6 módulo de 3, de nuevo es 0, y 9 módulo de 3, de nuevo es 0. Es decir, cuando un número es divisible entre otro, su módulo siempre va a ser igual que 0. Por eso hicimos estas pequeñas tablas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con ello? Que si yo quiero saber que un número es divisible entre otro, checar que su residuo sea 0. Entonces, vamos a regresar al diagrama. Lo más fácil aquí sería que en cada uno de los booleanos voy a colocar la siguiente comparación. Mul3 va a ser igual así. El número n modulado por 3, el resultado de esto sea igual que 0. Para ser más explícito voy a colocar unos paréntesis y luego el igual y el 0. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es, primero saca el módulo de n, módulo de 3, y si ese residuo es igual que 0, me vas a devolver verdadero. Caso contrario, me vas a devolver falso. ¿Sale? Si n módulo de 3 es igual que 0, o sea, si el resultado de ese si el residuo es igual a 0, entonces me va a decir que es verdadero. Por lo tanto, es un múltiplo de 3. Caso similar con el 5. N módulo de 5 igual que 0. Con eso me va a decir si n es un múltiplo de 5. Acuérdense que cuando modulamos, si el residuo es 0, es que son divisores, son múltiplos como tal. Entonces vamos a colocar aquí. Bien,
Aquí a veces luego tienen problema en cómo abordar las comparaciones. Cuando ustedes tienen comparaciones compuestas, es decir, aquellas que deben de cumplir varias condiciones al mismo tiempo, lo ideal es hacer la evaluación de esas comparaciones siempre desde la más compleja a la más sencilla. Entonces, en este sentido, mi regla nos dice que si el número es múltiplo de 3 y también múltiplo de 5, me debe de retornar la cadena FISBOSS. Si es múltiplo nada más de 3, me debe de retornar FIS. Y si es múltiplo de 5, me debe de retornar BOSS. Para cualquier otro número, pues va a terminar siendo el mismo número. Entonces, primero yo tengo que evaluar si es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. Y ahí está el asunto. Se tienen que cumplir ambas al mismo tiempo. Como se cumplen ambas, el operador que voy a ocupar va a ser la I. Entonces, para este caso, vamos a colocar que mol y mol 5, que yo aquí estoy comparando si es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Si esto es verdad, yo tengo que colocar un mensaje que diga FIS 2. Se me han estado olvidando las comillas, vamos a colocárselas. Ya está. Entonces, si es verdadero, va a irse para acá. Como esa es verdadero, entonces yo voy a colocar aquí un texto que me diga verdadero. Pueden colocarle una T de true o pueden colocarle nada más la V. El chiste es de que me indique cuál es el camino verdadero. En caso contrario, ¿qué significa? Que el número no es múltiplo de 3 y no es múltiplo de 5, pero todavía puede ser múltiplo de 3 o puede ser múltiplo de 5. Como voy a evaluarlo de a poco, voy a tener una comparación que solamente me va a evaluar a mol 3 para saber si ese diagrama, si ese valor es múltiplo de 3. Aquí vamos a colocarle el falso para que no se nos pase. Noten que no he cerrado todavía acá porque va a cerrar mucho después. Bien, ahora, si es múltiplo de 3 nada más, ¿qué significa? Que debo colocar la palabra FIS. Colocamos la línea. Y voy a colocar de nuevo el verdadero acá abajo. Voy a dejar ahorita pendiente esas líneas porque las voy a cerrar después. Pero, ¿qué pasa si no es el caso? Pues, si no es el caso, todavía hay la posibilidad que sea múltiplo de 5. Entonces voy a colocar mol 5. Copiamos el falso. Y si esto es verdadero, ¿qué debo de colocar? Pues la palabra BOSS. Copio el verdadero para indicar que este es el camino verdadero. ¿Qué pasa si no es múltiplo de 5? Bueno, no fue múltiplo de 3 y 5. No es múltiplo de 3 y tampoco es múltiplo de 5. Por consecuencia, solo voy a imprimir el número tal cual. Entonces aquí voy a colocar simplemente a N. Y ahora sí voy a colocar mi fin por acá. Bien, ya que tengo el fin, ahora sí puedo cerrar todos mis diagramas. Este se va a unir al fin. Este se va a unir también al fin. Colocarlo más para acá. Y así.
Y este, uy, no lo alcanzo, también se va a unir al fin. Ahí está. Ahora, a algunos se les está complicando hacer los diagramas de este estilo, cargados hacia un lado. Si les cuesta mucho trabajo manejarlo así, o porque no lo entienden tanto, aquí me falta el camino del falso, por cierto, hay otra manera de reescribir este diagrama. Entonces yo voy a hacer eso, voy a copiar todo y voy a volver a reescribir esa sección. Y esta línea la voy a romper. Bien, ¿cómo podría también escribir este diagrama para que sea a lo mejor un poco más fácil de entender? Primero voy a retirar todas las líneas de verdadero, o perdón, las que van hacia el fin. Voy a romper las líneas de falso también. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar la línea del falso hacia otro lado y la línea de verdadero igual. Vamos a notar una serie de cambios. Uy, ya estoy moviendo esto para acá. Y esto para acá. Ahorita van a ver para qué. Bien, el primer cambio es que ahora voy a hacerlo en forma de un arbolito. Entonces este es mi camino verdadero y este es mi camino de falsedad. La primera estoy diciendo si el número es múltiplo de 3 y de 5, se va para acá. Y voy a dejar ahorita abierto porque voy a cerrar hasta el final. Luego acá estoy evaluando si es múltiplo de 3. Si esto es verdad, debo de colocar FIS. Voy a colocar una línea y aquí pongo mi verdadero. Pero si esto es falso, implica que tengo que volver a comparar ahora si es múltiplo de 5. Entonces coloco otra línea por acá. Si es verdadero, tengo que colocar la palabra voz. Y si es falso, simplemente tengo que imprimir el número. Ahora, la ventaja de hacerlo así es de que siempre a la derecha tenemos los verdaderos y siempre a la izquierda tenemos los falsos. Pero aquí el detalle es cómo los unimos. Pues bien, este de aquí tiene que unirse hacia el final porque ya no tengo nada más. Este también tiene que unirse hacia el final. Este igual. Y este igual. De tal manera que nos estamos dando cuenta que cada uno de esos casos llegamos hacia el final. Y esto es válido o igual de válido que usar este de acá. Solo que yo utilizo más este estilo porque ocupa menos espacio. Pero también se puede realizar. Pero es básicamente lo mismo. Bien, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Nada más es un pequeño repaso de algunos conceptos que ya hemos estado trabajando para que sea un poco más fácil de poder aplicarlos a diferentes programas. Y sin más por el momento, hasta luego.